Primera estación: sudor de lágrimas. La pasión de Cristo, que ahora comienza, no es como suele pensarse, una subida heroica al monte del dolor y Cristo, un titán asombroso que carga sobre sus ojos el peso del llanto, sino una caída, un derrumbamiento, un agachar la cabeza y penetrar por el pestilente túnel de la angustia, del desamparo y el de la muerte. Por eso, de rodillas y temblando puede uno acercarse a ella. ¿Cómo entendería algo quien la leyera sin pensar que se juega su vida personal en cada uno de los escalones? Muchas páginas de la vida de Jesús pueden entenderse sin fe. Basta la honradez humana para sentirse cerca de su magisterio, pero aquí no basta el corazón humano, menos aún el sentimentalismo. Con ellos se podría, cuanto más, seguir su rastro de dolor, pero no entenderlo ni entender las entrañas de lo que ocurre. Entremos así asombrados y avergonzados, dispuestos al desconcierto e incluso al escándalo, porque la escena del huerto de los olivos es la más desconcertante y probablemente la más dramática de todo el Nuevo Testamento. Es el punto culminante de los sufrimientos espirituales de Cristo. La agonía del huerto es quizás el misterio de la vida de Jesús que más turba y desorienta. Que Jesús haya pasado el hambre, la sed, la fatiga, el calor y el frío no es algo que nos maravilla desde el momento en que Él quiso tomar una naturaleza semejante en todo y para todo a la nuestra, excepto el pecado. Pero, ¿cómo es posible que el sufrimiento moral haya podido abrir una tal grieta en un alma como la suya, abierta desde el primer momento de su concepción a la visión beatífica? Es cierto que a este dolor se entrega Jesús voluntariamente y justísimo el pensamiento de Pascal. Jesús sufre en su pasión los tormentos que le infligen los hombres, mientras que en su agonía sufre los tormentos que Él mismo se da. Es un suplicio de mano no humana, sino de una omnipotente, porque hace falta ser omnipotente para soportar el suplicio. El camino. Debían ser cerca de las 11 de la noche cuando Jesús y los suyos abandonaron el cenáculo
Si levantaron los ojos al cielo, lo encontraron lleno de cientos de brillantes estrellas. La luna estaba llena y refulgente, tanto que las enormes losas de la calzada romana brillaban como un espejo y los árboles proyectaban sombras sobre ellas. Pasaron cerca de la casa de Caifás y se dirigieron hacia la puerta de la fuente. Torcieron luego hacia la izquierda y tomaron el camino blancuzco que abraza los cimientos de la muralla por la parte oriental. Dejaron a la izquierda del barrio de Gihón, que se apretaba contra la muralla. Pasaron luego el barrio de Siloam, al lado opuesto del torrente. Todas las ventanas estaban encendidas y las luces de quienes celebraban la cena pascual temblaban tras las celosías. Desde allí miraban también a los millares de peregrinos que celebraban la cena al aire libre, en torno al rescoldo, junto a sus tiendas de campaña. Era una extraña feria nocturna en la que el jolgorio y la religiosidad se mezclaban por partes iguales. Ahora estaba ya en lo hondo del torrente y tenían que comenzar a ascender para alcanzar el huerto al que se dirigían. Desde allí veían la masa imponente del templo. En el pórtico de Salomón oscilaban las lámparas encendidas. Las murallas y sus gigantescas piedras de 12 metros se alzaban majestuosas y pardas. Cruzaban ahora la zona del cementerio más cuidadoso, cuyas lápidas se mostraban en la noche como dientes rotos. Dejaron a la derecha los 3 grandes famosos mausoleos, al de Absalón, que aún hoy en día se puede contemplar, el peregrino entre ellos, y recordaba sin duda las duras palabras que tantas veces dijera Jesús sobre los sepulcros blanqueados. Y al cabo de media hora estuvieron ya en Getsemaní. Llega la tristeza. Pero antes de proseguir, tenemos que preguntarnos por la realidad y el sentido de ese miedo que Jesús experimenta. En este momento, como dice Prat, el Maestro no se avergüenza de darnos el espectáculo de su turbación moral. Santo Tomás Moro, que vivía una situación semejante, ha descrito así la escena. Avanzó Cristo unos pasos y de repente sintió en su cuerpo un ataque tan amargo y tan agudo, y tristeza y dolor, de miedo y de pesadumbre, que aunque estuvieran otros junto a él, le llevó a exclamar inmediatamente palabras que inducían bien la angustia que oprimía su corazón. Triste está mi alma hasta la muerte. Una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora
ya algo inminente y que estaba a punto de volcarse sobre él. El infiel y alevoso traidor, los enemigos esconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos, la cruz, las torturas horribles, prolongadas durante horas. Sobre todo, le abrumaba y le dolía el espanto de los discípulos, la perdición de los judíos e incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente le traicionaba. Añadía además el infame dolor de su madre queridísima. Pesares y sufrimientos se revolvían como un torbellino tempestuoso, y en su corazón amabilísimo, y lo inundaba como las aguas del océano rompe sin piedad a través de los diques destrozados. Jesús, por todas tus penas, la oración de Jesús. Mejor será que no tratemos de explicar lo inexplicable y que nos atengamos a los hechos. Cristo, aquí en Getsemaní, como en un prólogo de lo que sentiría en la cruz, es abandonado por su Padre. Conoce su ausencia, ese silencio de Dios que tanto nos aterra a los hombres. En su oración siente aquello que verbamos ponía en boca de su cura rural. Sé perfectamente el deseo de la oración es ya una oración y que Dios no nos pide nada más. Pero no me limitaba a cumplir un deber. La oración me era en aquel momento tan indispensable como el aire en mis pulmones, como el oxígeno a mi sangre. Detrás de mí no había nada y delante de mí un muro negro. Ni la realidad de este mundo ni la del otro parecen responder. Dios se calla, el Hijo está gritando y el cielo permanece cerrado. Es aquella angustia que describía María. Todo hombre, en determinadas horas de su destino, es el silencio de la noche. Ha conocido la indiferencia de la materia ciega y sorda. La materia aplasta a Cristo. Experimenta entonces en su carne esa ausencia infinita. El Creador se ha retirado y la creación no es más que el fondo del mar estéril. Los astros muertos jalonan los espacios infinitos. Y todo esto, ¿por qué? Solo el autor de la carta de los Hebreos
se atrevió a responder. Era necesario que Jesús, aunque Hijo de Dios, aprendiese la obediencia en la escuela del dolor y se convirtiese así, para cuantos obedecen, en autor de la eterna salvación. Jesús, por todas tus penas, misericordia, Señor. El beso de Judas. Cristo ha pasado al lado de los hombres sin que le conozcan, y nos hemos dormido mientras Él sufre. Nos falta dar un paso más, venderle con un beso. Al hacerlo, batiremos el récord de la miseria. Y para mayor contraste, Jesús caminará hacia el beso con una entereza que su hundimiento de la escena vuelve casi inverosímil. En verdad que de poco nos sirve la psicología humana cuando de Él hablamos. El Jesús esplendente a la hora de la cena se derrumbe una hora después en el huerto. Y el Jesús derrumbado de su oración al Padre retoma de pronto las riendas de su alma y se levanta y va hacia la muerte con una serenidad que no descubrimos de dónde ha sacado. Ahora ya no hay dos voluntades, la de Jesús y la del Padre son la misma, como siempre lo fueron. Había venido a servir y serviría. El miedo podía sacudir su naturaleza, pero no torcer su voluntad. Podía golpear sus sentidos, no desviar su alma. Todos los pecados del mundo cayendo sobre él no lograrían que cometiera uno solo. Por eso tomó el cáliz de su muerte con las dos manos y se atrevió a beberlo. Para eso había venido al mundo. La infinidad del pecado era menos que su poderío de Dios. Se levantó. Ahora debía quedar claro que iba hacia la muerte y la redención, porque quería libremente, con plena conciencia, sin ingenuidades, medida hasta el último céntimo la hondura del barranco en que se precipitaba, habiendo experimentado el vértigo de todos los horrores, pero sin vacilar. La hora tan esperada había sonado y nuevamente se sobresaltaron sus tres acompañantes al oírle acercarse, pero en sus labios ya solo había piedad y una entristecida ironía. Ahora ya podéis dormir y descansar. Ellos le miraban con infinita vergüenza. Solo son hombres, han cumplido a conciencia su papel de representantes de la humanidad ante lo enorme del misterio. Pero no es tiempo de dormir. Por eso Jesús prosigue.
Ya está, llegó la hora, he aquí, mirad al que me va a entregar, está llegando. Ahora pudieron percibir en los ojos de su maestro una tristeza infinita y oyeron claramente sus palabras. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y entendieron todo. Esta es la traición que les había anunciado durante la cena, y Judas era el traidor aludido. Sintieron que el miedo, la cólera y la vergüenza se mezclaban en sus almas. Jesús callaba ahora, y los que le sujetaban comprendieron que toda resistencia había terminado. Apretaron sus cuerdas. Alguien dijo: «¡Vamos ya!», y hubo risa en el rostro de los fariseos que acompañaban a la tropa. Alguien dio un tirón y la marcha empezó. Y Jesús tuvo aún tiempo para ver cómo en ese momento el terror se hacía dueño de los suyos, cómo todos comenzaban a retroceder escondiéndose, primero cautelosamente, después en vergonzosa carrera. Ahora estaba verdaderamente, totalmente solo. Jesús, por todas tus penas, ante el Sanedrín. Eran las 3 de la mañana cuando el grupo de soldados que conducía al prisionero rehizo el camino que 3 horas antes habían recorrido en dirección contraria Jesús y los suyos. Atravesaron de nuevo el Cedrón y ascendieron hacia la parte occidental de la ciudad, donde se hallaba la casa del sumo sacerdote. Jesús avanzaba entre trompicones, atadas las manos en la espalda, descalzo los pies, gacha la cabeza. Conducido con la soga que sujetaba su cuello como un animal. Había en torno a él risas y cuchicheos de satisfacción. La cosa había resultado en realidad más fácil de lo que todos esperaban. Los soldados romanos se preguntaban para qué se habían molestado si solo se trataba de detener a un hombre desarmado. A aquellas horas había poca gente por las calles, solo quienes dormían tendidos junto a los umbrales por no tener casa o tienda donde hacerlo. Entre sueños veían avanzar la comitiva con antorchas y linternas y no sabían claramente si era ficción o realidad. En todo caso, nadie movió un dedo por defender a Jesús. Quienes se le conocían de los días anteriores en el templo difícilmente podían reconocer ahora, humillado, rojo el rostro, repentinamente envejecido. Por lo demás, los sacerdotes habían elegido sabiamente el camino más largo, bordeando la muralla, esquivando la zona del templo, donde más fácilmente podían encontrar a Jesús
amigos que le defendieran. Al llegar a la puerta de la fuente, la comitiva se dividió en dos. La corte romana, que ya no era necesaria, se separó dispuesta a reintegrarse a su cuartel en la Torre Antonia, mientras los sacerdotes y los guardias del templo se dirigían hacia el palacio de Anás. Todos estaban de buen humor. Sentía incluso esas misteriosas ganas de reír que experimentamos cuando hemos temido y superado un peligro. Se gastaban bromas los unos a los otros. La verdad es que en el huerto de los olivos todos habían estado un poco asustados. Les había contado tantas y tales cosas de este pobre hombre que habían terminado por creérselas. Ahora casi les daba pena. Si no fuera por la necesidad de un escarmiento público, hasta se sentirían magnánimos y les soltarían. Pero la superchería del Galileo tenía que terminar, y el resto de respeto que permanecía dentro de ellos les decía que solo concluiría con la muerte. Subían ahora las últimas escaleras de piedra que le conducían a la residencia de los sumos sacerdotes, la misma que asciendes a la iglesia del Gallicanto. Los árboles que rodeaban la escalinata la hacían aún más misteriosa, con las sombras espectrales que oscilaban según el fuego de las antorchas. De vez en cuando, el soldado que tiraba de la cuerda que conducía a Cristo acentuaba su presión para demostrarse a sí mismo que él era el dueño de la situación. El prisionero entonces trasquilaba y probablemente alguna vez conoció el suelo. Entonces los sacerdotes se sentían magnánimos y recomendaban la calma. En el fondo se sentían avergonzados de haber movilizado tanta gente para algo tan sencillo. Un solo hombre con una estaca habría sido suficiente para espantar a los asustadizos discípulos del Galileo. Y en cuanto a él, se habría dejado prender sin necesidad siquiera de la menor amenaza. Jesús, por todas tus penas, en casa de Caifás. Ahí se encendieron nuevas lámparas, pues eran muchos los que querían ver al detenido. Comenzaban a llegar algunos de los miembros del Gran Sanedrín, los más íntimos de los pontífices, a quienes se les había informado previamente de que la operación sería esta noche. Llegaban envueltos en sus blancas vestiduras que volaban con el aire de la noche. Entre sus barbas nevadas brillaba una sonrisa de satisfacción. El sumo sacerdote estaba ya levantado, pero había sabido muy dignamente refrenar sus nervios. Esperaba pues en sus habitaciones, aparentando una seguridad que no tenía. Respiró cuando le recordaron cómo fueron las cosas. Se sintió satisfecho al saber que no se había producido ningún tipo de tumulto,
y que la ciudad ni se había enterado de lo ocurrido. Ya dije yo que los suyos huirían en cuanto vieran unas espadas, se vanaglorió. Le hubiera gustado bajar para complacerse viendo a su enemigo maniatado, pero prefirió sabotear su triunfo contemplándole desde lejos. Tras unas de las ventanas, bajar hubiera sido rebajarse, luego lo tendría ante sí en el tribunal. Eso era lo que le urgía ahora. Dio órdenes para que todos sus criados se dispersaran por la ciudad, convocando a los 70 miembros del Sanedrín, y encargó a uno de los sacerdotes de preparar los testigos acusadores. En el templo encontrarían algunos levitas o empleados que estuvieran dispuestos a testimoniar contra el detenido a cambio de unas pocas monedas. Todo esto llevaría tiempo. Además, el proceso no podía comenzar legalmente hasta que fuera de día. Mientras tanto, podían llevar al prisionero a la casa de Anás, que se moría de deseos por conocerlo. Él se cuidaría de organizar el proceso mientras tanto. Un soldado partió hacia la residencia de Anás con la noticia de que su yerno le ofrecía la primicia de juzgar privadamente al reo, mientras se organizaba oficialmente el tribunal. El viejo agradeció el detalle y mandó que subiera al detenido. Jesús, por todas tus penas, en casa de Anás. Ahora que le tenía delante de sí, le parecía imposible cuanto de él le habían dicho. Le estudiaba, se preguntaba a sí mismo qué podía haber inducido a este desconocido a adoptar el papel del Salvador del mundo. Un loco no parecía. Los informes que de él tenían hablaban de su buen conocimiento de las Escrituras, de su hábil dialéctica. Su misma presencia ahora no era de atrevido desafiante, más bien parecía alguien hundido antes de que comenzase su lucha. Apenas levantaba los ojos del suelo, y Anás tenía que hacer grandes esfuerzos para adivinar su cara a la débil luz de las lámparas de aceite. Le contempló largo rato y se alegró de no ser él quien tuviera que juzgarle. Le intrigaba, sin embargo, qué pudiera haber en aquella cabeza para lanzarse a una empresa tan audaz como la de proclamarse Mesías. Este no era como los otros que habían conocido antes, violento, gente con más sangre que razón, revolucionarios, analfabetos. Todo lo que sabían de Jesús le presentaba como un hombre profundo y moderado. No se le conocían vicios,
no era dado al vino, nunca había rozado su nombre al menor escándalo de mujeres, pero todo eso era lo que le hacía peligroso. No era además un simple cabecilla político. Al parecer, sus ideas religiosas eran interesantes, aunque quienes se le informaban nunca habían sabido aclararse sobre si respetaba la religión judía o si la atacaba de frente. Comenzaría pues por investigar su doctrina. ¿Qué era lo que realmente predicaba? ¿Dónde lo habían aprendido? ¿Quiénes eran sus discípulos? ¿Qué pretendía formar con ellos? ¿Una sociedad secreta? ¿Cuáles eran realmente sus intenciones? La respuesta de Jesús debió haber desconcertado al viejo. Yo siempre he hablado públicamente y ante todo el mundo. He predicado siempre en las sinagogas y en el templo, donde todos los judíos se reúnen. A escondidas nunca he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a quienes me han oído. Pregúntales qué es lo que yo he dicho. Ellos lo saben. La respuesta de Jesús desde el punto de vista jurídico era perfecta. Según el derecho judío, un acusado no debía dar testimonio de sí mismo. Solo era válida una acusación sobre testigos ajenos y fidedignos. Jesús descalificaba así a Anás por salirse de los procedimientos legales. Su gesto de despecho debió ser claramente visible. Se sentía desarmado y comprendía al mismo tiempo que aquella insolencia no podía quedar sin respuesta o sin castigo. Y no faltó el celoso servidor que supo interpretar lo que su amo busca sin encontrar. Quien no tiene razones tiene aún el recurso de la violencia. Con el dorso de la mano cruzó el rostro de Jesús, golpeándole en plena boca. Así responde al pontífice, gritó, pavoneándose de un gesto que sin duda gustaría al patrón. Era la primera vez que una mano humana golpeaba físicamente a Jesús. Antes en el huerto, ahora habría sufrido empellones, luego habría sido arrastrado por tirones de soga. Ahora era su propio rostro quien conocía la violencia humana. Tardó probablemente unos segundos en reponerse de aquel ataque inesperado. Quizás miró fijamente a Anás, esperando en vano que fuera él quien reprobara aquella acción indigna. Era bajo y cobarde golpear a un hombre maniatado. Era injusto tratar a un simple acusado como un criminal convicto y confeso. Pero Anás se sentía satisfecho de aquella villanía, que además le había sacado de un momento apurado. Por eso Jesús se volvió directamente a quien lo había golpeado y con una impresionante dignidad dijo mansamente: si he hablado mal, dime en qué, y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Ahora aún se sintió Anás más desconcertado. ¿Quién era este hombre que ante una violencia respondía con esa mansedumbre, con esa lógica, con esa asombrosa calma? Y sobre todo, ¿quién era este hombre que demostraba tan claramente no tener ningún miedo, ni siquiera humillado, y en sus manos como estaba? El que sintió miedo fue entonces él, ese extraño pavor supersticioso que ilumina a los ilustres la primera vez que se encuentran con alguien verdaderamente más grande que ellos. Prefirió por ello desembarazarse cuanto antes de él. Se levantó nervioso y dio órdenes de que se lo devolvieran a Caifás, que era en definitiva el verdadero responsable de este absurdo juicio. Jesús, por todas tus penas,
el Sanedrín. Contaba con 61 miembros. El Sanedrín no tenía unos plazos fijos para reunirse. Lo hacía prácticamente cuando el sumo sacerdote lo convocaba a su criterio. Las reuniones se celebraban habitualmente en el llamado Salón de la Piedra Tallada, en la zona del templo. El que en el caso de Jesús se celebrara en la casa de Caifás pudo deberse a lo nocturno de su convocatoria o a una corruptela, por lo que Caifás había llevado el tribunal a su propia casa. No es incluso inverosímil que aquella noche Caifás no convocó al Sanedrín entero. Para que sus decisiones fueran válidas, bastaba que asistieran 23 miembros. Reunió tal vez Caifás únicamente a los absolutamente adictos, para terminar más rápidamente y obtener con mayor seguridad la sentencia por él deseada. Sabemos que el tribunal habían hombres honestos, como Gamaliel, que temían a Dios y que eran enemigos de toda decisión violenta. Y entre los mismos sanedritas tenía Jesús amigos e incluso discípulos, como Nicodemo y José de Arimatea. El hecho de que el proceso de Cristo no aparezca jamás ninguno de los posibles defensores hace pensar que Caifás, en aquella sesión nocturna, prefirió elegir los jueces ya previamente convencidos entre los enemigos de Jesús. En rigor, además, una ley del Sanedrín los obligaba a convocar al pleno, pues mandaban una tribu, un falso profeta, y un sumo sacerdote no puede ser juzgado sino por pleno de 71 miembros. Pero Caifás podía muy bien tranquilizar su conciencia diciendo que Jesús era juzgado no por falso profeta, sino por blasfemo. El juicio comenzaba por la lectura de las acusaciones. El presidente, el nazi se le llamaba, se le leía la lista de los cargos presentados contra el acusado, lista que en este caso había sido elaborada por él mismo. Probablemente las acusaciones señalaban que Jesús había quebrantado muchas veces el sábado en público y con escándalo de la comunidad, que había preferido palabras contra el templo de Dios, y sobre todo que en diversas ocasiones se había presentado como el Mesías e Hijo de Dios, como evidente blasfemia. Jesús, escuchando los cargos de pie, con las manos atadas a la espalda y con guardia a la derecha e izquierda, su figura debía ser impresionante en ese momento. La sangre que había corrido por su rostro se había secado ya en su barba. Su vestido y su pelo están sucios, pues habían recurrido en gran parte a empujones y a puntapiés, caminos polvorientos en los que con una comitiva, como la que le había rodeado, levantaban oleadas de polvo. Sus pies se mostraban descalzos, heridos, su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos y los párpados hinchados, su mirada perdida. Aquí comenzaban los tartamudeos de los testigos y sobre todo sus contradicciones. Hombres iletrados que olvidaban las cosas que poco antes habían convenido con sus reclutadores. Los nervios hacían lo demás. Las historias que uno contaban eran desechadas por otros, que las contaban claramente distintas. Las circunstancias aportadas por ellos no coincidían. Podían no coincidir en lo absoluto, tanto que ni aquel tribunal que ya había dictado sentencia podía dar válidos aquellos testimonios, y mucho menos se asistían a la sesión Nicodemo y José de Arimatea, los amigos de Jesús. Jesús seguía en pie, silencioso, y su silencio imponía a los jueces como si les echara en cara
el no saber siquiera amañar una mentira. Comenzaban a ponerse nerviosos. Caifás, a quien el silencio de Jesús estaba sacándole de sus casillas, se puso pues en pie. «¿No tienes nada que decir en tu defensa?», gritó. «¿No oyes todas las acusaciones que dicen de ti? Te conjuro por el nombre del Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito». Jesús mide bien la importancia del momento y su respuesta toma la contundencia y la nitidez de un juramento. «Tú lo has dicho». Al gesto lo acompañaron los gritos de Caifás: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Todos vosotros acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?». Un Dios Salvador metido en una masa humana era algo que no tenía cabida en sus teologías, y para ellos no existía ni debía existir más que el Dios que cupiera en sus legalistas cabezas. Su verdadero pecado era la pequeñez de sus almas, en las que evidentemente Cristo no podía tener cabida. Su decisión era lógica dentro de su fe, solo que su fe tenía poco que ver con el Dios verdadero. Jesús, por todas tus penas, última estación del prendimiento: los insultos. El juicio había concluido y los sacerdotes comenzaron a desalojar de la sala. Muchos de ellos procuraban pasar lo más lejos posible del reo, como si apestase. Otros, más jóvenes y curiosos, preferían acercarse a él. Le hacían preguntas, le dirigían frases irónicas. Alguien reconcentró su odio en un escupitajo y olvidándose de toda decencia, se lo arrojó en pleno rostro. Él no se movió, y entre carcajadas fueron varios más los escupitajos que se le añadieron. Escupir a alguien es en todo momento una señal de supremo desprecio. Lo era especialmente en Israel. Quienes primero se atrevieron a hacerlo eran miembros del mismo tribunal que le había juzgado, como señala el evangelista. No era gente plebeya que lo rodeaba, sino los presuntos nobles que parecían olvidados de toda la nobleza y que iniciaban así las escenas de luvidrio que luego procederían la soldadesca. ¿Dónde esperó Jesús la llegada del día? No sabemos con precisión. Tal vez en algún rincón del mismo patio del palacio. Más probablemente en alguna de las prisiones que la casa tenía precisamente para eso.
Jesús, por todas tus penas,